Diferencias importantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo hemos visto ahora con el proyecto de ley recién aprobado sobre el retiro de fondos de la ONP. El presidente del Congreso ha señalado que si el Ejecutivo observa, ¿no?, esta ley, pues irán por la insistencia. Luego se ha aprobado otro proyecto de ley complicado también, que tiene que ver con la habilitación de ascenso automático de profesionales de la salud, que se señala pues podría traer graves consecuencias para el caso de salud específicamente. Y estas son seguramente, son leyes que podrían terminar en el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal defina finalmente cuál será el destino de estas. Porque el Tribunal Constitucional acaba precisamente de declarar como inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes y que, como sabemos, pues también había enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo. El Ministerio de Economía y Finanzas particularmente había encendido las alarmas con respecto a la consecuencia que podía traer esta ley, e incluso ahora mismo el alcalde de Lima, que está peleando afuera del país rescindir los contratos de peajes, también lo ha saludado, porque claro, esto, según esta evaluación, pues podía dar la impresión de que en el Perú pues no se respetaban los contratos. Vamos a comentar esta decisión con el magistrado, miembro del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, a quien saludamos esta noche. ¿Cómo está usted, doctor Espinosa Saldaña? Gracias por estar con nosotros. Enrique, para mí es un placer estar en tu programa. Lo escucho y lo veo muy bien. Cuéntenos, por favor, los puntos fundamentales de esta sentencia. Son básicamente dos. En un primer plano, reconocer que si bien tenemos ahora con la pandemia que utilizar medios virtuales para comunicarnos y para reunirnos, esto no puede hacerse de cualquier manera y menos en un espacio de deliberación como es el Congreso. Entonces, nosotros hemos planteado, sí, el Congreso debe hacer reuniones virtuales, pero el procedimiento de estas reuniones virtuales tiene que ser lo más amplio, lo más transparente posible, en ese sentido que todos los congresistas participen del debate y que no haya una lógica de delegación de voto. Lo que está ocurriendo para quienes han seguido los debates en el Congreso es que prácticamente a quienes asistían a las reuniones, a las sesiones, era la mesa directiva, los tres, el presidente y los dos vicepresidentes y los 9 portavoces, o sea, los 9 representantes de los 9 grupos. Pero no son 12 congresistas, son 30, y que no están sujetos a mandato imperativo y tienen que responder por las decisiones que se tomen. Y entonces, en ese sentido hemos sido muy claros, pero también en nuestro fundamento de voto hemos planteado que hay que ir más allá. O sea, si se quiere transparencia, no pueden haber sesiones como la de la ONP que ha terminado en la madrugada. ¿Quién ve el debate parlamentario a las 2 de la mañana? Entonces, no puede haber dispensa el trámite de comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a discutir en el Pleno y no antes en la comisión especializada, en el grupo de trabajo, los que supuestamente saben de un tema. Y esto en un Congreso unicameral. ¿Qué es lo que se quiere? Si se quiere calidad en las normas, esta es una buena alternativa. Entonces, estas son cosas, el canal del Congreso proyecta trabajo de unas comisiones, pero no de otras. Entonces, la visión que tenemos es una visión completa de lo que se está deliberando en el Congreso. Eso es uno de los primeros temas que ha tocado la sentencia del tribunal. Y el otro tema que ha tocado, si me permites, es el tema de la aplicación de lo que se llaman los contratos ley. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 62 de la Constitución, buscando promover las inversiones en el Perú, establece una figura que existe en el derecho comparado, que es la del contrato ley. Yo, gobierno, me pongo de acuerdo con un particular sobre ciertas condiciones, y esas condiciones solamente las pueden modificar quienes firmaron el contrato. No puede haber ley, no puede haber norma de otra autoridad
que cambie esas reglas de juego. Entonces, estas concesiones de peaje, que son peajes concesionados, o sea, peajes que no administra el Estado peruano, sino compañías con las cuales se han hecho precisamente los contratos ley, a veces para tener un peaje cofinanciado, paga parte de las cosas del Estado, paga parte de las cosas la concesionaria, o para autofinanciar, la concesionaria paga todo y se encarga de mantener en buen estado las pistas o mejorarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nos guste o no, no podemos ir contra el texto expreso de la Constitución. Entonces, cuando se aprueba una ley que primero supuestamente es para proteger a la gente del COVID, y en realidad en ese momento estábamos en cuarentena, solo salían los choferes autorizados de los camiones de transporte. Entonces, si se quería poner a estos choferes de un contacto que provocara COVID a quien atiende las casitas, pues hay miles de fórmulas que se pueden manejar, tarjetas, pago por cuenta, pago por aplicativo, entonces no se tiene que llegar pues al contacto físico. En realidad lo que quería esta medida era buscar evitar del pago de una cantidad de dinero que ya estaba presupuestada a ciertas compañías de transporte. Así es. Pero eso, lamentablemente, no se puede pues con nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que los únicos que pueden modificar los contratos ley son los gobiernos o los particulares, y tienen que ponerse de acuerdo unos con otros. Ahora, por aquí, eso... Sí, aquí doctor Espinosa Saldaña, hay, si se quiere, una suerte de agravante, en el sentido que el Estado ya había suspendido el cobro de la mayoría de peajes. Usted lo acaba de señalar, en el sentido pues de los que eran los cofinanciados y los que estaban bajo control en 100% del Estado. Ya el Estado había levantado, ya había suspendido, entonces estábamos hablando de muy pocos, pero el efecto jurídico, como usted señala, podía ser bastante grave, sobre todo si el Perú está peleando, por decirlo de alguna manera, la rescisión de algunos contratos que habrían estado pues empañados por la corrupción en foros internacionales, ¿o me equivoco? El efecto hubiera sido terrible, porque finalmente la discusión de cobrar una jugosa indemnización hubiera sido dado en sede internacional, con lo cual no solamente el desgaste para el erario nacional hubiera sido enorme, sino la pérdida de credibilidad. Entonces, como decías tú hace unos minutos, escuchaba, decías, la credibilidad de un país es muy importante para poder reactivarse económicamente y conseguir pues hacer actividades, ya sea con empresas o con otros países. Entonces, todo esto hay que preservarlo. Y esto lo preserva el mismo texto constitucional, y nosotros por unanimidad entonces hemos llegado a esta conclusión. Hay que proteger este tipo de contratos leyes, que gusten o no algunos. La Constitución los ha establecido, están vigentes hace ya desde 1993, y por otro lado, el Congreso, bienvenido que haga un trabajo de sesiones virtuales, pero por favor, con una participación abierta, clara, transparente de todos los congresistas, y que no 130 se conviertan en... ¿En qué caso? Ese es un poco el resumen de sentencia. Muy bien. ¿En qué casos, además, porque se está discutiendo mucho sobre las limitaciones que tiene el Parlamento de la República para irrogarle gastos al Estado? Las leyes no pueden generar por sí mismas pues, un presupuesto adicional donde no lo hay. ¿Cuáles son los límites? Porque se está discutiendo, y otra vez, como siempre lo conversamos con usted, sin adelantar opinión sobre los casos que puedan estar en marcha, seguramente como el de la ONP o incluso del ascenso automático de los profesionales de la salud. ¿Cómo se entiende esta limitación del Parlamento? Porque si uno se pone desde la otra orilla, el congresista puede decir, bueno, entonces no puedo legislar prácticamente sobre nada. Vamos por partes. No me cabe la menor duda que el tema de la ONP y el tema de este ascenso automático a los trabajadores, al personal de salud,
van a ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que es crónica de un juicio anunciado. O sea, el gobierno lo que va a hacer es observar las leyes, ya lo observó en el caso de salud, ya ha habido una insistencia del Congreso, entonces lo que va a haber que en el caso de salud, lo mismo va a pasar con la ONP y lo que va a pasar es que el gobierno va a presentar una demanda de inconstitucionalidad al tribunal. Esto es cuestión de tiempo, y ni siquiera de mucho tiempo. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta situación de que no generar gasto? El artículo 79 de la Constitución lo establece. ¿Qué es lo que pasa? Si 130 congresistas, en el caso peruano, tuvieran la posibilidad de decidir cómo se maneja el presupuesto y cómo se asigna dinero del presupuesto de la República, correríamos el riesgo de una situación caótica. ¿Por qué? Porque la tentación del congresista o de la congresista es quedar bien con sus electores. Entonces, y con su entorno más cercano, provincial o regional. Entonces, probablemente pues el congresista en esa lógica podría decir el puentecito para acá, la cancha de fútbol acá, la presa del río en este sitio, pero también podría decir otras cosas más grandes. Y ahí lo que vamos a tener que analizar, si en lo que se está planteando en el tema de las trabajadoras de salud, que es que una institución, Congreso, le ordena a una institución distinta, salud, a que ascienda a ciertos trabajadores, no significa acaso una iniciativa de gasto, porque va a haber una diferencia sin duda en lo que gastaba salud en pagar en lo que haga, y lo que gastaría en salud en pagar lo que debería pagar si se cumple con esa norma el Congreso. Lo mismo con el tema de la ONP. Habrá que analizar si esta fórmula de decir vamos a pagar una UIT a jubilados en un fondo que es un fondo de reparto, o sea, donde no hay, como en la AFP, una cuenta que diga Enrique Chávez, no hay. Es un dinero que entra para poder ser una lógica de solidaridad de todos. Es una fórmula que responde, por ejemplo, no solo al artículo 79, generación de gasto, de dinero que no se pensaba gastar, sino si cumple con la intangibilidad de las pensiones que menciona el artículo 12 de la Constitución. Pero bueno, esas son cosas que seguramente nos tocará analizar muy pronto al Tribunal Constitucional. Como usted dice, son demandas cantadas. ¿Cómo observa el papel del Congreso hasta ahora con la comisión que va a nombrar precisamente o a poner sobre la mesa los nombres de los candidatos para sucederlos a ustedes como magistrados del Tribunal Constitucional? Bueno, me alegra que ya se haya instalado, me alegra saber que el próximo miércoles van a aprobar su reglamento. Sería bueno que no solamente hablásemos de un reglamento, sino también de la determinación de perfiles, el establecimiento de cuál va a ser el sistema de tachas, la aclaración de qué tipos de exámenes se van a hacer, y que todo esto se difunda de la mayor manera posible. Sería muy triste que ocurra lo que ocurrió en el primer concurso que se hizo en la Junta Nacional de Justicia, donde candidatearon 300 personas y no se pudo elegir a ninguna. Entonces, ¿y por qué? Porque las reglas de juego, si hago un concurso público, con mayor razón, que ser conocidas con claridad por todos. Y no hay que avergonzarse de conversar con mucha gente para poder tratar de lograr las mejores reglas posibles. Entonces, vamos a ver, ya se instalaron, el miércoles creo que va a ser un día clave, la próxima semana, porque ahí han dicho que van a aprobar el reglamento, allí tendremos más elementos de juicio para ver cómo va el trabajo de esta comisión, y a la cual le auguramos la mayor de los éxitos, ojalá así sea. Bien, Eloy Espinosa Saldaña, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Un placer acompañarlos. Gracias. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir en esta tónica porque se ha aprobado pues esta ley, ¿no?, que habilita el ascenso automático de profesionales de la salud. Ya algo lo hemos adelantado en esta conversación con el magistrado Espinosa Saldaña, pero vamos a entrar ya en la vena con Miguel Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad. No se muevan. Congresistas, a veces aparentemente con justicia, reclaman mayor institución o mayor respeto de los fueros parlamentarios. Y eso evidentemente es una parte fundamental de la democracia, el contrapeso de poderes, el papel que debería tener el legislativo, pero cuesta a veces entender cómo se toman ciertas decisiones y ciertas votaciones. Si bien el doctor Espinosa Saldaña, el Tribunal Constitucional, no está habilitado obviamente para adelantar ningún tipo de opinión, ha dado por descontado que casos o leyes como la de la ONP y la que vamos a comentar ahora, la que habilita el ascenso automático de profesionales de la salud y otra serie de medidas que tienen que ver con este rubro, van a llegar al Tribunal Constitucional. Y como acabamos de ver en el peaje, lo más probable es que pierda el Congreso en ese Tribunal Constitucional porque sencillamente irroga pues unos gastos impresionantes al Estado, lo cual, acabamos también de discutirlo, les vedado, limita el papel del Congreso. Vamos a conversar con Miguel Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, a propósito de esta ley que golpea, se ha hablado mucho de salud, pero también golpea al MINSA. Estamos hablando en total de la consecuencia que sería de aproximadamente 2.400 millones de soles en el erario público. ¿Cómo está, señor Jaramillo? Gracias por estar con nosotros esta noche. Hola Enrique, encantado. ¿Su opinión sobre esta ley? Mira, sí, el efecto de este proyecto de ley o esta ley que se acaba de aprobar puede tener consecuencias importantes y de una magnitud negativa para el sistema de salud y, más importante, sobre el bienestar de la población, de los ciudadanos. Hoy la crisis producto del COVID-19 ya ha puesto al límite al sistema de salud y cada recurso cuenta para poder brindarle atención, adquirir insumos, obtener camas UCI, que hasta el día de hoy, digamos, hay dificultades para llegar a esa meta de 2.000, por poner un ejemplo. Entonces, aprobar leyes sin ningún sustento técnico y sin pensar en las repercusiones que esto tiene sobre la sostenibilidad del sistema y el presupuesto en momentos como los que hoy vivimos es un poco irresponsable. Habría quienes señalan que la ley es un reconocimiento al personal de salud que, por supuesto, pues sabemos está en primera fila del combate contra la pandemia, porque incluye, por ejemplo, cambios de grupo ocupacional, pase del régimen CAS a 728 en el caso de salud, ¿no? Y claro, siempre se ha visto que el CAS es una suerte de contratación, digamos, que debilita los derechos laborales. ¿Qué responde a ello? Mira, es innegable que el personal médico, los profesionales de la salud que están ahorita en el frente luchando contra esta enfermedad y cuidando a la población, son héroes. Eso es innegable, pero también es importante mencionar que en momentos como estos, hacer cambios importantes como el que aprueba esta ley, pone ciertas restricciones y pone en peligro el debido cuidado que debiera tener la población. Por ponerte algunas cifras. En el caso de salud, esta incorporación de los CAS o este paso de CAS a régimen de nombramiento, o sea 728 o sea 276, implica un costo de 1.500 millones de soles aproximadamente. Esto hoy es cerca del 12% de los ingresos de salud. Si se considera el gasto en personal que ya tenía de salud a 2019, estamos aumentando en 12 puntos este gasto que ya era de un 50%. Entonces, si hacemos este cambio sin, digamos, ver esta dinámica que veníamos trayendo en 2019 y sin considerar aún más que estamos en una situación de crisis, digamos que realmente se pone en peligro la atención que pueda recibir el ciudadano.
Ahora, en el caso del MINSA también, ¿no? Hay un paso de régimen y el cálculo que en este caso que hace el diario Gestión es de 1.391 millones de soles que le costaría al MINSA y la mayoría es el nombramiento automático del personal de salud que labora en el régimen CAS y estén contratados por terceros siempre que tengan, dice, al menos un año continuo de servicio o 2 años acumulativos. Esto también significa, digamos, un monto bastante elevado. Efectivamente, son, como tú bien dices, son cerca de 1.200 millones de soles que implicarían estos cambios y que nuevamente hacerlo en una coyuntura como la que actualmente vivimos es un poco complicado. Sin ninguna duda, el sistema de salud necesita de un cambio, necesita de una reforma para darle una atención de calidad al ciudadano, para reconocer debidamente al A sus profesional de la salud profesionales. con los incentivos adecuados, pero no es el momento. Ahorita, digamos, estamos enfrentando una crisis por el lado del sector público, me refiero al MINSA. Los recursos son escasos porque la recaudación está cayendo y este año se estima que va a caer en más de 30.000 millones de soles. Por el lado de salud, como te digo, hay un incremento en el presupuesto del 12 puntos con respecto a los ingresos de esta entidad. Hay una reserva técnica, además, que digamos que está orientada a gastos de emergencia y que ya ha sido usada para cubrir los gastos producto de la pandemia. Y este incremento de 1.500 millones de soles que representa nombrar al personal de salud significaría casi el 50% de esta reserva en la actualidad. Entonces, digamos que los presupuestos están ajustados para hacer cambios de este nivel en la coyuntura en la que vivimos. Ahora, hay otro elemento adicional que es el funcionamiento o cómo se soporta en el caso de salud del sistema. Se soporta, entiendo yo, sobre todo con los aportes, ¿no? De los propios trabajadores formales. Y además hemos visto que parte de esta tragedia implica la desaparición de los puestos formales por cientos de miles, probablemente incluso por millones. Esto significa además que los fondos de salud se van a ver mermados de una manera importante. Sí, mira, lo que tú dices es muy importante, porque no solo efectivamente la pérdida de empleo hace que los ingresos que tiene salud caigan, sino que además, si se incrementa este gasto en 1.500 millones de soles, lo que quiere decir que va a haber un desembolso mayor por parte de salud, quiere decir que tiene que haber algún tipo de compensación para poder mantener el presupuesto equilibrado dada esta coyuntura. ¿Cuál podría ser una alternativa? Que el aporte a salud por parte del empleador, que hoy es 9%, se incremente. En una situación como la que estamos viviendo, eso es inviable. ¿Por qué? Porque necesitamos más bien más incentivos a la contratación formal para evitar que se rompa esta cantidad de empleos, que se reduzca esta cantidad de empleos formales que ya se viene reduciendo, dicho sea de paso, por el tema de la crisis. Y en la actualidad, digamos, una empresa mediana o grande ya paga un 65% adicional del salario bruto anual de un trabajador y una empresa pequeña paga un 37% adicional. Subirlos, digamos, subir los montos por concepto de salud haría que este costo laboral se incremente en una situación que, digamos, no va para más y que, al contrario, necesita de medidas que promuevan el empleo formal. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Miguel Jaramillo. Le vamos a preguntar sobre, bueno, qué va a pasar con la ONP luego de esta determinación, además del Congreso. No se mueva. Economista Miguel Jaramillo, se ha hablado muchísimo de la decisión de otorgar pues, a los aportantes 4.300 soles, ¿no?, de sus fondos de ONP. Ya se ha hablado hasta el cansancio que esto es un fondo solidario, que no es una cuenta personal como la de la AFP, y todo indica, pues si se toma en cuenta la decisión hoy del Tribunal Constitucional con los peajes, que seguramente si esto llega al TC se va a caer. Pero lo que señalan los constitucionalistas es que esto no suspende el pago. ¿Cuál es la consecuencia que esto puede tener? O sea, es decir, la ley está vigente, la nueva ley sobre la ONP. Mira, tú lo has dicho perfectamente, ¿no?
este es un tema que técnicamente por diseño esa ley, digamos, está mal, porque es un fondo solidario cuyo dinero ya ha sido usado para pagar las pensiones de los pensionistas que hoy en día forman parte del sistema, ¿no? Entonces, prácticamente se le está diciendo al MEF que devuelve una plata que no está en ningún fondo. Además, sumando que el MEF subsidiaba cerca de 100 millones de soles al mes a la ONP. Entonces, digamos que eso va a impactar directamente en los recursos que tiene el Estado para hacer frente a esta crisis. Y nuevamente, en una coyuntura, como te comenté anteriormente, en la que se proyecta una reducción en la recaudación por más de 30.000 millones de soles. Entonces, digamos, no solo el proyecto técnicamente es inviable, sino que pone mucha presión en las finanzas públicas, que hoy, digamos, son muy importantes para hacer frente a la crisis, ya sea por el lado sanitario como también para la reactivación económica. Efectivamente, mientras llega al Tribunal Constitucional y si el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, valga la redundancia, seguramente pues ya habrá un porcentaje de daño hecho. Daño, digo, para el fisco. Gracias, Miguel Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, por acompañarnos esta noche. De inmediato yo le doy pase a Carolina Salvatore porque estamos hablando de todos estos temas de presupuestos y de irresponsabilidades, pero por lo que entiendo, por lo que el Barcelona le pide a Messi, casi se podría hacer una reforma del sistema de pensiones. Carolina, que tengas excelente programa.